Seguimos avanzando en la mañana del 11. Vamos con el móvil en vivo. Allí están Marcela González con Julio Rabasa. Adelante. Muchas gracias, Marce. Y ahora es momento de hablar con el profesor Gerardo Viñales. Bueno, que estamos muy felices todos de ver esta piscina así. Ustedes ya la van a ver con las imágenes de Julio Rabasa. Pero además, vamos a tener en vivo cómo funciona la silla que nosotros le contábamos. Esta silla que va a funcionar para alguna de las personas que no puedan entrar en la piscina. La verdad que estamos muy contentos de lo que está sucediendo. Súper emocionados. Tenemos al intendente aquí al lado, así que estamos mirando en este momento cómo funciona la silla. En esto que es el mes, aparte de la accesibilidad, para nosotros no fue tan fácil encontrar, porque hubo que importarla, pero bueno, es algo muy necesario. Aquí pueden personas que tienen problemas para ingresar, pero también estamos hablando de personas como embarazadas, eso que pueden hacer uso de este servicio. Sí. Qué genial. Bueno, y felices de todo lo que se ha logrado. Sí, totalmente. Es algo que la población lo estaba esperando mucho. Fueron 2 años casi, pero nosotros estamos, así, pletóritos de alegría de poder el lunes volver a abrir las puertas. El lunes ya está abierta. ¿En qué horario va a funcionar? El lunes vamos a empezar con piscina libre en la mañana temprano. Bueno, en la mañana temprano vamos a empezar con la piscina libre, mediodía y noche. Y piscina familiar también. Las clases de niños empezarán en enero. Intendente, le vamos a pedir que se sume a la nota que estamos en vivo, no te vayas, Gerardo, no te vayas, sumamos al intendente porque la verdad que estamos fascinados con lo que está sucediendo, esta piscina que se trabajó tantos años. Roberto explicaba todo lo técnico que tuvo que pasar para que este sueño sea realidad. No, la piscina era una realidad. Era una realidad que se destrozó en el 2016. Bueno, era una realidad la piscina, que desgraciadamente en el temporal se destrozó. Y bueno, ya, aprovechando que hubo un daño muy grande, se hizo un trabajo de modernización y de adecuación muy importante, que va desde las calderas hasta esta silla para discapacitados que ustedes vieron, todo el sistema de deshumidificación, calefacción, baños, impermeabilización. Se hizo una inversión $1 millón, que bien lo vale, porque es algo de disfrute de todo el pueblo, ¿no? Inclusive me decía Roberto que además si pasara otro temporal no va a volver a suceder lo del techo. ¿También se fijaron en eso? Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que lo de San Carlos en el diciembre del 2016 fue muy grande, ¿no? Hubo más de 350 casas dañadas, lesionadas, y entre ellas la piscina y además la cantidad de galpones y de los productores rurales del departamento y daños millonarios, ¿no? Fue un golpe fuerte para San Carlos, que se sale con dignidad, con mucha inversión y con mucho trabajo. Bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias a los dos, están haciendo la recorrida, los vamos a liberar para que puedan seguir hablando con los medios y bueno, es un placer. Sí, gracias por venir. Ya cortamos, reiterame, a partir del lunes, yo con el retorno acá, a partir del lunes las inscripciones... Las inscripciones son a partir del lunes 17. De esa semana van a ser inscripciones. Y la piscina libre, que se llama, que puede venir cualquier persona, empieza este lunes. Las inscripciones el próximo. ¿Está? Gracias. Muchas gracias. Bueno, Marce, claro, están todas las autoridades, todos nuestros colegas trabajando, la gente que vino, mucha gente de San Carlos, feliz por esta piscina, como lo decía el intendente, que fue lo que me quise expresar, era que en realidad la piscina ya estaba y el sueño hecho realidad luego de 2 años de trabajo, de duro trabajo de parte de las autoridades para que esto sea así, y la verdad que es una fiesta y muy linda. Y con esta buena noticia, nosotros nos vamos a despedir del móvil del día de hoy, el señor Julio Rabasa, que ahora sí está bien de manga corta y yo de poncho, que no puedo más de calor. Nos despedimos con las imágenes de la piscina y nos reencontramos el próximo lunes. Un beso grande para todos, que pasen bien. Muchas gracias, Marcela, tía Julio, por el trabajo de este día. Les mandamos un beso, que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes. Ahora sí, momento de recibir aquí en el estudio al economista Ricardo Pascale. Un gusto que esté con nosotros. Bienvenido. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, usted ha ocupado algún cargo público, un hombre vinculado al Partido Colorado, como decíamos, de raíces vallistas, y que fue uno de los hombres que tuvo responsabilidades importantes cuando el Uruguay retornó a la democracia. Usted fue elegido para presidir el Banco Central del Uruguay. Yo el otro día leía en algunas entrevistas que usted ha dado
la situación en la que usted agarró el barco eran bastante urgentes, deterioradas y que había mucho por hacer. ¿Fueron de los años más difíciles de su actividad política, pública? Sí, sin duda, el país que había quedado destruido en lo económico, el producto había bajado, la inflación estaba más del 100%, el desempleo era el 10%, en fin, todos los indicadores. Es como si uno se hiciera un análisis de sangre y le diera todo mal. Eso contextuado en un problema además político, como era la salida de un régimen militar, estaba el problema de los desaparecidos, o sea, que no tenía nada que ver con el Banco Central o con la Unión Económica, pero que la economía no se da en el aire. Eso está presente allí, no era responsabilidad nuestra, pero está jugando. Claro. O sea que había que manejarla de cierta forma, porque si no influía también en lo otro. Pero, y ahí la verdad que eran tantos los problemas que uno, en el verano del 84, cuando al final se concreta que yo acepto el cargo, que fue un honor para mí, uno de los honores que tengo en mi vida pública, caminaba por las playas acá de Pinares, que es donde tengo mi casa, temprano, a veces a las 6 de la mañana antes, en el verano del 84, diciendo, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo vamos a arreglar esto? Pues eran tantos los problemas. Y bueno, se pudieron ir arreglando, y se pudieron ir arreglando mucho más allá de lo que el equipo económico pudiera hacer, que hicimos lo que pudimos. Se pudo arreglar porque los líderes, que eran básicamente, notoriamente 13 en ese momento, podía haber más, por supuesto, ¿no? Pero digo, descollantes, así eran el presidente de la República, el otro Sanguinetti, Wilson Ferrer Aldunate, que era el frente del Partido Nacional, y el Frente Amplio, que estaba el general Liber Sereni. Y el apoyo de ellos, que después se fue permeando en la población, en los estamentos sociales, sindicales, empresariales, en los medios, se fueron dando cuenta que el tema económico no estaba en la discusión, estaban estos muchachos haciendo lo que podían, y bueno, en realidad hay que tener muy claro eso. A veces se cree que fue el equipo económico, se habla del Dream Team. El que fue el Dream Team fueron y los que nos permitieron ganar y salir adelante y ordenar lo que se había que ordenar, que era espantoso, fueron los liderazgos políticos que entendieron el momento con gran lucidez y nos apoyaron. Usted describe una situación, yo en lo personal tenía 20 años cuando cuando se terminó la dictadura en Uruguay, pero usted describe una situación compleja, muy gráfica, con ese ejemplo de un análisis de sangre donde todos los valores dan mal, y por otro lado habla de importantes liderazgos políticos. Sí. ¿Por qué hoy, en el 2018, que es una situación regional, mundial, absolutamente distinta, sí, la globalización como primer punto, pero ¿por qué hoy cuesta tanto encontrar soluciones? ¿Porque los problemas son más complejos que en aquella época? ¿Porque hoy no hay los liderazgos políticos que había en aquella época? ¿Qué explicación tiene usted? Han cambiado muchas cosas, como usted bien dice. El contexto es muy diferente. La región siempre fue complicada. Yo creo que dentro de un contexto como es América Latina, que la verdad que a veces uno se siente apenado, digamos, de ver cómo están los países, la confianza destruida, problemas. Cuando un país está enfermo de la cabeza, que en las cosas gráficas que me gustan decir a mí, es, por ejemplo, ha perdido la confianza, eso no es arreglar un déficit fiscal. Un déficit fiscal es un tema económico, de números, de impuestos, de gastos. Esos son de los que se arreglan, más o menos rápido, depende. Pero los otros, los que son de la cabeza, los que ya la gente ha perdido la ilusión. Entonces, en ese contexto, que con matices diferentes, por supuesto, tiene en general América Latina, Uruguay yo lo sacaría completamente. Completamente de ese escenario. En fin, ya leí un libro de un periodista argentino que se llama La tenue virtud, de Fontino, un muchacho, yo no lo conozco personalmente, pero muy activo. La tenue virtud, que es la de Uruguay, ¿no es cierto?
que de haber, se llama así el libro. Es como dedicado a Uruguay, ¿no? Y a su clase, a su gente, que más allá de discrepancias, de problemas, de esto que lo otro, siempre hay un punto en el cual sabemos que tenemos que parar porque pasado ese punto el retorno es más complejo y la verdad que Uruguay, visto desde el hemisferio norte, se ve como una isla con problemas, por supuesto, con cosas para solucionar, obviamente todos tenemos, pero un país en el cual usted dice una cosa y se concreta, ¿no es cierto? En fin, el equipo económico es un equipo económico formado, afiatado. Digo, naturalmente, vivir entre Argentina y Brasil, dos países que yo amo entrañablemente, no es lo mismo que vivir entre Francia y Alemania. Fue creado Uruguay por el mismo diplomático inglés que creó los Países Bajos. No es lo mismo. Pero yo creo que en este contexto que ha cambiado tanta cosa, Uruguay todavía sigue manteniendo esa tenue virtud, como dice este muchacho. Es verdad que aquí dentro de los límites geográficos del Uruguay no la vemos, pero que allende los límites se ve y uno dice, pero ¿y cómo nos pueden ver de esa manera? Nosotros nos vivimos quejando, bueno, de repente porque somos quejosos un poco de más y además que de repente no levantamos la mira y no contextualizamos para realzar nuestros valores que todavía los tenemos. ¿Todavía los tenemos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Uruguay en este momento es el país con menor, por los organismos internacionales medido, con menor índice de corrupción de América Latina. Estamos primeros en prosperidad, estaba leyendo más temprano. Claro, y esos son valores que en un país, cuando hay corrupción, es muy difícil hacer un desarrollo económico sostenible. Puede haber algún chispazo que crezca por 2 años o 3 años. Entonces, acá hay cosas muy sólidas, muy armadas, muy formadas. También tenemos nuestras cosas, como todos, pero el presidente Valle un día me dice, cuando me miro al espejo me achico, pero cuando me comparo me agiganto, pensando en el Uruguay, ¿no es cierto? Uno acá siempre estamos, es nuestra manera de ser, pero cuando uno sale y eso, podemos sentirnos muy orgullosos y en general así lo ha sido, ¿no? En el correr de los gobiernos, ¿no? ¿Qué visión tiene usted de cómo se lleva adelante? Porque bueno, la política económica del Frente Amplio ha sido muy cuestionada, muy criticada. Sin embargo, estamos en una situación de vulnerabilidades y de turbulencias importantes a nivel regional y Uruguay parecería mantenerse a resguardo. El ministro Danilo Astori ha dicho una y otra vez, y el presidente Vázquez también, de que eso se debe a la política, al diseño de la política económica del Uruguay, que nos permite esa suerte de blindaje, un término que se utiliza mucho en el lenguaje económico, un blindaje y que nos dé una tranquilidad a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el año 2002, cuando el doctor Valle era presidente. Claro. ¿Usted coincide, atribuye la relativa tranquilidad que tiene hoy el Uruguay al diseño de la política económica del gobierno? Sí, son muchos factores, ¿no es cierto? Por un lado, creo que el diseño y el manejo de la política económica es muy sólido y es muy... y por suerte tuvimos también una cantidad de años de una gran bonanza que ahora tenemos que prepararnos para una cantidad de años de no bonanza. Y el uruguayo es un país que tiene esa capacidad de adaptarse a eso. Por eso, aún en esta adversidad que estamos viviendo internacional, no hemos tenido sobresaltos, ni se ve ningún sobresalto en el horizonte. Uno nunca puede afirmar esto 100% porque no sabe qué cosas pueden pasar por allí. Pero, digamos, yo Uruguay lo veo un país sólido, en un mundo muy complejo y en una, digamos, con una cierta caída, digamos, derivado también del contexto internacional que es muy, de la soja no vale lo que vale, ya sabemos todo eso. Los dos vecinos están particularmente convulsionados, queridos vecinos, y en particular para esta zona donde estamos hablando, pero están en la cancha, juegan, y entonces uno siempre tiene que ser bastante moderado cuando se juzga una política económica, porque el que la está ejecutando, los contrarios también están en la cancha, ¿no? Y son complicados. Entonces, yo creo que no hay temor de cosas raras.
Usted en algún momento definió al estudio de cómo la psicología influye en la toma de decisiones económicas, la economía comportamental, sí, ¿no? Y sí, también el funcionamiento de los mercados. El estado de la psicología en la toma de decisiones económicas, o sea, es una cuestión de estados anímicos, como nos pasa en la vida cotidiana. Si estoy bien, soy más proclive a tomar buenas decisiones. Si estoy deprimido, preocupado, angustiado, me puedo equivocar. ¿Eso cómo lo puede explicar, Sí, Pascal? en realidad, muy simplemente, toda la economía, el gran trazo de la economía del siglo XX, que se llama la economía neoclásica, digamos así, se basó en un hombre perfectamente racional. Había que elegir un hombre en el sentido, digamos, abstracto, Sí. científico, que fuera racional. O sea, si yo, ante la misma información, usted y yo íbamos a tomar la misma decisión. Y funcionaba, más o menos bien. Los que lo hacían sabían que no era perfectamente racional el hombre. Esto no quiere decir que fuera irracional, sino que no es perfectamente racional. ¿Qué pasa? Con el correr del tiempo se fueron viendo anomalías. Los seres humanos no tienen el cerebro ideal que se suponía antes. El mundo fue cambiando, las tecnologías fueron cambiando. Imagínense que el ser humano fue recibiendo impactos impresionantes de conocimiento y de medios. Yo vine a hacer la televisión. Tuve que andar desde un carro tirado por un burro, digamos, en un reparto, hasta el Concorde. O sea, el ser humano no está preparado para esos cambios dramáticos en su constitución. Tenemos las mismas neuronas, funcionan igual, tenemos la misma célula, o sea, entonces empezó a tomar cuerpo estudiar no al hombre racional, sino al hombre normal. Y ahí empieza un tema que se conoce con el nombre de racionalidad acotada. O sea, nosotros tomamos las decisiones no en función de todos los elementos que tenemos, sino en función de las que sabemos, de los que podemos alcanzar. Entonces, y después empezó el tema de las emociones a introducirse en esto. La economía ignoró las emociones. Pero Craso horror. Pese a algunas advertencias de que algunos grandes, Adam Smith, Keynes, en fin, y otros grandes, nada, era el hombre para la economía neoclásica era emotivo, no tenía emociones. Cuando después empiezan a aparecer las emociones, y en el caso de finanzas, por ejemplo, 3 emociones juegan un rol fundamental. El miedo es uno de ellos, por eso ve que las bolsas a veces hacen movimientos raros. La confianza, que es un constructo psicosocial muy complicado, que recién hablábamos, y la codicia. Pivoteando en esas tres emociones que no estaban antes y que a los mayores expertos y a la Reserva Federal en Estados Unidos, los propios presidentes han tenido que decir, bueno, una codicia contagiosa, irracional, ha tomado la comunidad de negocios, ¿no? Como diciendo, no tenemos teoría para esto. Entonces, ya hay muchos premios Nobel que la Academia Sueca de Ciencias ha laureado por las investigaciones que han hecho tratando de llevar la economía no para el hombre ideal, que ya no existe, sino para el hombre normal, que llora, que se ríe, que tiene una buena noticia, una mala noticia, que tiene problemas laborales, que no tiene problemas laborales, en fin. Y eso es bastante complicado porque introducir aspectos, digamos, emotivos o aspectos cognitivos en un modelo económico es una cosa más complicada, ¿no? Y eso se traduce en el bienestar para la gente porque debería, ¿no? Sí, El adaptar la sí. economía a todos estos aspectos que claro. tanto forman parte del ser humano. Sí, ¿Se traduce en bienestar? Sí, claro. Hoy día, esto lo aprendí cuando llegué al banco. Cuando llegué al banco en el año 85, encontré que había una cosa, la confianza estaba destruida. Pero no era una confianza en nosotros. Sí. Y por otro lado había, junto con esto, una ilusión de que, y casi un sinónimo de que el advenimiento de la democracia iba a ser muy similar a la prosperidad económica. Y es lógico, la gente estaba, claro. Imagínense, fueron años muy difíciles y la gente, bueno, era como abrir la puerta, el periodismo podía hablar. Yo escribía en un diario y me acuerdo que cada vez que escribíamos aprendí a escribir tan elípticamente para decir algo porque si no entrábamos en dificultades. Los sindicatos empezaron a hablar, el Parlamento se abre las cámaras empresariales empiezan a opinar, entonces había todo como una ansiedad, ¿no? Reactivación ya. Uno iba en el auto, yo me acuerdo del banco y veía
reactivación ya, si uno, imagínense, si fuera un chasquido de dedos, si uno pudiera, lo haría inmediatamente, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que hoy día ya por suerte, ahí me di cuenta que yo tomaba una medida y esa medida de pronto no daba el resultado que tenía que dar. ¿Qué está pasando acá? Y lo que está pasando es que hay una gran falta de confianza. Usted fíjese lo que pasó en Estados Unidos. En el año 2007-2008 hubo un quiebre de la confianza total. Estamos hablando de que no fue una crisis financiera. Fue financiera en el aspecto de numérico, pero sustantivamente fue una crisis de valores y de confianza. Van 10 años y recién 10 años después se está en Estados Unidos, que es un país potente, un país obviamente, una potencia, recién se está retomando entonces la Reserva Federal tuvo que bajar a cero la tasa, y la tuvo en cero por años y años y años y años la tasa de interés. Recién ahora está empezando lentamente a acomodar ese valor, porque no podía acomodarlo porque no se había recuperado la confianza. Entonces tú tomabas una medida y no salía, porque un hombre que perdió la casa o perdió el empleo, no, toma la medida económica que quieras, pero si no tiene la casa de vuelta para estar con su familia y tener el empleo, el hombre ese no va a tomar grandes decisiones. Desde ya. Uno puede asociar al economista Ricardo Pascale con la economía, con las finanzas, con el Banco Central del Uruguay, con todas estas cuestiones vinculadas a la materia económica, pero tiene un aspecto del arte, ¿no? El escultor. Hay varias de sus esculturas que están aquí en el departamento de Maldonado, están por todo el país, fuera del país también. Pero el nacimiento de su amor por la escultura nace también... Antes que esto. Pero en la cuna, usted cuando, es un dato que tengo, que lo quiero corroborar con usted, cuando usted tenía que ir a hablar con los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, mientras esperaba, ¿no? Esos minutos que deben ser de ansiedad, de nervios, de expectativa. Y enorme, larguísimo. Larguísimo. ¿Usted ahí empezó? Bueno, ahí dibujaba mucho yo. Dibujaba mucho, pensábamos todos, nos sentábamos en una habitación, de repente teníamos que esperar 3 horas. En fin, por supuesto, con las mayores comodidades y todo. Sí. Yo dibujaba mucho y la mayor parte de esos dibujos los tiene Servino, que era el ministro de la época, un gran amigo y gran ministro. Ricardo Servino. Y a veces los veo, en fin, un día me gustaría verlos y exponerlos porque seguramente esos dibujos están traduciendo, y algunas obras que yo hice en aquel momento traducen el estado anímico que yo tenía, ¿no? El estado anímico que trataba uno de no mostrarlo, pero sí las obras, que es cuando cuando saca las capas de cebolla que tiene puestas y sale la verdadera persona. Sí, y empecé de niño, ¿no? O sea, mamá fue la que me descubrió que yo tenía un talento allí. No sé, no no sea humilde, es real. Y ahí ella me llevó y me fue llevando, y después tuve grandes maestros. Los maestros son fundamentales en cualquier ámbito. Estamos viendo, a ver, había algunas imágenes allí en el área. Eso que estamos viendo son, ahí está, en el auditorio de la Reta, obras de Ricardo Pascal, lo tenemos allí, ahora sí lo tenemos al aire. Esta de Wilfredo Díaz Valdés, que ahora ya no está más, esta es mía, ahora bastante contemporánea, esta es mía también, de una época anterior. Muy interesante. Tenemos obras aquí, tenemos en José Ignacio, hay acá en Punta del Este. Frente al Conrad, no sé si hubo claro. una que tiene uno como unos cerros así, esa es mía. Esa es suya, qué bueno. Mía, de mi autoría. Bueno, está bien, digo, ahora pertenece a la comunidad, pero es de su autoría y es bien interesante. Yo le quiero agradecer mucho, Pascale, la verdad que nos encantaría disponer de más tiempo, pero nos queda el aliciente de que usted es habitué de este lugar. Sí, claro. La mitad más uno de los días de la semana vive aquí en el departamento, así que seguramente en otra ocasión tendremos posibilidad de charlar. A vuestras órdenes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, realmente. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa y venimos ya para cerrar esta mañana del 11, 12 del mediodía con 30 minutos.